Buenos días con todos. Buenos días. Estamos grabando la sesión hoy día, viernes 22 de abril del 2022. Nuestra sesión de Física 1. Vamos a compartir nuevamente contenido para poder observar. Ahí está el registro de asistencia. Veamos. Estamos en sala 35. 34, ya 35 de ustedes y conmigo 36. Pero ya somos 37. Estamos compartiendo contenido, pues ustedes también están observando, pero han registrado su asistencia solamente 31. Registre su asistencia. Ya todavía hay 19 ausentes. Ya, bien. Entonces, estamos por iniciar nuestra sesión. Nuestra aula virtual, nuestra aula virtual, estamos desarrollando cinemática de la partícula, ¿no? No sé si antes de ya de dar por iniciado ya el desarrollo de la parte teórica, no sé si hubiese alguna consulta. ¿No hay consultas? Ya. A ver, por favor me indican exactamente en qué punto nos hemos quedado. Estábamos desarrollando cinemática de la partícula. Buenos días, están ingresando. Indíqueme, por favor, exactamente en qué punto nos hemos quedado. Todavía no hemos hecho coordenadas polares, ¿no es cierto? Así es, todavía. Gracias, gracias. Ya habíamos visto ya incluso caída libre, ¿no? Caída libre habíamos visto. Ya. Perfecto. Entonces, en caída libre, como estamos observando, ahí tienen nuestras expresiones que corresponden a lo del movimiento con aceleración constante. En donde esa aceleración es constante, es la gravedad. Y, y es la única que está actuando. Esto es, por lo tanto, la resistencia del aire se considera insignificante, ¿no? Y que esa velocidad en el instante t sub cero, o está en reposo el cuerpo, la partícula, o esa velocidad v sub cero o es paralela o antiparalela a la aceleración de la gravedad constante. Y por lo tanto, se cumplen esas cuatro ecuaciones, ¿no? Bien. Ahora, de todo ello se puede calcular, por ejemplo, supóngase ese es el caso uno. Entonces, para ese caso uno, cuando estamos en esa posición, eso sería una altura máxima. Digamos que ese sea el eje Y. Ahora utilizamos la herramienta matemática, ¿no? Que ese es el eje Y. Y nuestra aceleración de la gravedad constante con esa orientación. ¿Mm? Entonces, digamos que ese es el punto inicial y eso es, en ese instante, ese es el punto A. Entonces, para esa posición, cuando estamos en altura máxima, que podríamos mencionar, la velocidad vale cero. La velocidad inicial, v sub cero, vector unitario j.
eliminamos el vector unitario J, ¿ya? Entonces, aceleración de la gravedad, magnitud, magnitud, ¿m? Por el tiempo, sería el tiempo, T sub 0 es 0. El tiempo sería T sub A, ¿no? Y el vector unitario menos J. Entonces se elimina J y ya tenemos el tiempo de altura máxima. El tiempo de altura máxima. Eso sería esa velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad, que es constante. ¿Ya? Entonces, aplicamos ello en esa primera expresión. Entonces, ¿qué tendríamos? La posición sería la altura máxima. Esto es y sub A. ¿A qué estaría resultando igual? La posición inicial es el origen, 0. La velocidad inicial, v sub 0, positivo, ¿no? Por el tiempo de altura máxima. Entonces, donde ese tiempo de altura máxima es v sub 0 entre g. Y por lo tanto, v sub 0 al cuadrado entre la magnitud de la aceleración de la gravedad, ¿no? Ya, menos aceleración de la gravedad por ese tiempo elevado al cuadrado entre 2. Pero ese tiempo, entonces sería v sub 0 y por lo tanto v sub 0 al cuadrado entre la magnitud de la aceleración de la gravedad elevado al cuadrado. Y de esa expresión entonces podríamos obtener esa altura máxima. Esa altura máxima. Y sería entonces v sub 0 al cuadrado entre 2 veces g. Y así se pueden obtener entonces otros valores, otras cantidades, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vuelo. ¿M? Y así, no solamente para el primer caso, sino para ese segundo caso, para ese tercer caso, etcétera, ¿no? Esto es siempre se debe de cumplir esas expresiones que eran correspondientes al movimiento con aceleración constante. ¿Ya? Entonces, estamos complementando la información. ¿M? Pero veamos a ver nuestro Cierce-Mansky. No sé si analizaron ustedes esa gráfica. ¿Analizaron esa gráfica? Hicimos ese análisis en clase. En la sesión anterior hicimos ese análisis. ¿Me indican, por favor? Ya. Pero se dejó, ¿no es cierto? Se dijo que hagan el análisis. Ya. A ver, una partícula está en movimiento a lo largo del eje X. La función posición respecto en función del tiempo. En función del tiempo nos da esa gráfica. Está, ahí está la gráfica, ¿no? Y digamos que vamos a analizar ese tipo de movimiento. Repito, vamos a analizar ese tipo de movimiento. Ya. Entonces, decimos, en el instante en que se encuentra, ¿no? Para t igual a 0, esa posición está negativa, ¿no? Entonces, cuando t vale 0, la posición es negativa con respecto al origen. Ya, entonces, ahí tenemos para t igual a 0. Ese es el eje X, ese es el X igual a 0. ¿Y dónde se encuentra? Está en esa posición que es negativa. Ya. Pero ¿qué observo? Es gráfica, posición en función de tiempo. Entonces, trazo la recta tangente. Determino la pendiente. ¿Y qué observo? Es positiva. Y en una gráfica posición en función del tiempo, trazar la recta tangente y obtener la pendiente, es donde si no, la velocidad. ¿Y qué observo? La velocidad positiva. Entonces, ahí está la orientación de esa velocidad positiva. Entonces, empieza
empieza a ir hacia, ¿no?, el origen. Y en ese instante, T sub B, en T sub B, donde se encuentra en el origen, está en el origen. Trazo la recta tangente, determino la pendiente, esa es la velocidad. Y que observo también es máxima. Ahí está, la velocidad y es máxima. Como es positiva, entonces sentido positivo, esa velocidad del eje X. Luego, cuando estamos en ese instante, posición máxima, ¿no? Posición máxima, ¿no? En ese instante T sub C, ¿no? La posición debe ser la máxima. Y al trazar rectas tangente, justo en esa posición, trazo la recta tangente, determino la pendiente, esa es la velocidad en ese instante. ¿Y qué resulta? Es cero. Entonces, en esa posición máxima, la velocidad es cero. Instantáneamente se detiene. Luego, a la pendiente de la recta tangente sería negativa. Entonces, comienza a regresar hacia el origen. Y ahí lo tenemos, ¿no? Velocidad con esa orientación. Comienza a regresar hacia el origen. Ese es en ese instante, en el instante T sub D. Y así, en T sub E ya está casi cercano al origen, efectivamente, casi cercano al origen. Y como la pendiente de la recta tangente a la gráfica, posición en función del tiempo, a la velocidad que es negativa y pequeñito, negativa y su valor pequeñito. Ese es el instante T sub E, ¿no? Entonces, fíjese, ese es el análisis de la gráfica. Hace ya varios años, así exactamente igual, esa gráfica se puso en un examen y se les pidió ese análisis, ¿no? Examen desarrollado, ¿no? Se les pidió ese análisis. Y no todos, oiga, sorprendió, no todos pudieron, digamos, explicar cómo era la velocidad en A, en B, en C, en D, en E, etcétera. Y luego hacer un esbozo de gráfico de la velocidad, hacer un esbozo del gráfico, aceleración. ¿Mm? Entonces, ya hemos hecho ese análisis, ¿no? Hemos hecho ese análisis, ¿no? Y con respecto a las velocidades y las posiciones. Usted continúe, a ver, continúe y haga los gráficos, esbozos de gráficos de velocidad y de aceleración. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas de repente? ¿No hay preguntas? Bien, entonces continuamos. Ya tenemos aquello y ya habíamos visto, ¿no? Velocidad, aceleración instantánea, ¿no? Y observe las estrategias que emplea Sierziemansky. Entonces, es identificar, plantear, ¿no?, ejecutar y luego evaluar. Está, evaluar. Entonces, eso es lo que sugiere Sierziemansky, emplear esas estrategias. Bueno, y ahí tiene para que también haga otro análisis, ¿no? Otro análisis, ya, etcétera. Ya. Pero nuestras expresiones ya encontradas para el movimiento con aceleración constante. ¿Mm? Bueno, y algunos ejemplos. Y lo referente a lo que mencionábamos sobre caída libre, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? Eh, el ejemplo más conocido de movimiento con aceleración casi constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. O sea, lo único que interviene es aceleración de la gravedad. Ahora, en otro caso, entonces tendríamos que incorporar, ¿no?, de acuerdo al enunciado del problema. De repente nos dicen, por ejemplo, que sobre esa partícula actúa una fuerza y nos dan esa fuerza en forma vectorial, ¿no? Entonces, esa fuerza que ocasiona a ese cuerpo, aceleración. Entonces habría una aceleración resultante, ¿no? Que si la fuerza es constante,
Entonces, bueno, la masa del cuerpo no cambia, marco newtoniano, ¿no? Entonces la aceleración sería constante. Y como la aceleración de la gravedad la consideramos constante, la resultante de esas aceleraciones también sería entonces constante, ¿no? Y de repente nos piden, ¿no? Nos piden a partir de posición, velocidad inicial, nos piden encontrar altura máxima, en fin, ¿no? Ya depende de el problema, ya. A ver, ¿qué más dice ya en el otro párrafo? Dice, dicho movimiento ha interesado a filósofos y científicos de la antigüedad. Siglo IV antes de Cristo, Aristóteles pensaba erróneamente que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros en proporción a su peso. Fíjese, 19 siglos después, casi 2000 años, ¿m? Galileo afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso. ¿M? A ver, para afirmar aquello, repito, para afirmar aquello, Galileo dice, ¿no? Afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso. Consulta, ¿qué hizo Galileo para poder afirmar aquello? A ver, ¿alguna, alguna idea? ¿Algún comentario? Ya dejó, y se usó una pluma y un yunque, creo, y los dejó caer. Ya, y ya bueno, eso es algo lo que hicieron también digamos, cuando el ser humano llega a la luna, ¿no? Hace un experimento, ¿no? Y observa que esa pluma y el otro objeto pesado, ¿no? Cuando se les deja caer a partir del reposo, desde una misma, desde un mismo nivel, ¿no? Geodésico, de, digamos en el término más simple, desde una misma altura de la superficie lunar, que observaron que tocaron la superficie lunar, ¿no? Por igual, ya. Entonces por eso algunos hablan de vacío, dicen, ¿no? Ya. Pero realmente, ¿qué hizo Galileo? Hizo aquello que dicen, a ver, Galileo hizo experimentos, ¿no? Hizo experimentos tomando, ¿no? Planos inclinados y dejando, digamos que a lo largo del plano vayan cuerpos, ¿no? Toma distancias, toma tiempos, ¿no? Y entonces va apareciendo, ¿no? Esas distancias, ¿no? En función de ese tiempo elevado al cuadrado. Y eso le va a permitir afirmar luego que esos cuerpos que caen con una aceleración constante es independiente aquello de el cuerpo, ¿no? Dice, vea la sección 1.1. A ver si de repente, rápidamente, a ver si es que podemos, de repente hay una figura, ¿no? Algunos como leyenda han tomado como leyenda el experimento que hizo, ¿no? De la torre Pisa, ¿no? A ver, dice, dos laboratorios de investigación. Según la leyenda, Galileo estudió el movimiento de cuerpos en caída libre, soltándolos desde la torre inclinada de Pisa, Italia, y estudió el movimiento de los péndulos observando la oscilación del candelabro de la catedral ubicado a un lado de la torre. Ya. Dice, según la leyenda. ¿M? Y dice, cuenta la leyenda, dice Galilei dejó caer objetos ligeros y pesados desde la parte superior de la torre inclinada de Pisa, para averiguar si sus velocidades de caída eran iguales o diferentes. Al examinar los resultados de sus experimentos, que en realidad fueron mucho más complejos de lo que cuenta la leyenda. Lo hizo con, ¿no?
vamos a ver incluso una foto cuando hagamos ya las leyes del movimiento de Newton en la parte referente a los antecedentes. ¿Ya? En los antecedentes vamos a ver, ¿no? Entonces dice, dio el salto inductivo al principio o la teoría de que la aceleración de un cuerpo que cae es independiente de su peso. ¿Ya? Entonces, para encontrar esas leyes, ¿no? Entonces, ¿no? que gobernaban ese fenómeno de caída libre, ¿no? Entonces, ¿qué utilizó? Hizo experimentos. Y por eso se dice que Galileo fue uno de los creadores, lo que dio la base de lo que ahora se conoce como el método científico, ¿m? Etcétera. Ya. Diremos cómo era ese experimento de repente, ¿no? Cuando hagamos los antecedentes de las leyes del movimiento de Newton. Ya. Bueno, me imagino que usted debe haber leído todo aquello porque ya hemos pasado todo ese punto, ¿no? Ya hemos pasado todo ello. Ya. Entonces, ya tenemos, ¿no? Lo referente a caída libre, ¿no? Está, caída libre. Ahora observemos esa foto, ¿ya? ¿Qué dice? Fotografía con múltiples destellos de una bola de billar en caída libre. Ahora ya es experimento muchísimo más elaborado y contando con instrumentos de medición, ¿no? Digamos, con lo último de la tecnología. ¿Eh? Entonces dice, la bola suelta aquí y cae libre, o sea, se suelta a partir del reposo. Entonces, aceleración de la gravedad verticalmente hacia abajo, el movimiento verticalmente hacia abajo. Las imágenes de la bola se registran en intervalos de tiempo iguales. Entonces, intervalos de tiempo iguales. Ya. Ahora, pudiera ser que alguien diga, bueno, lo único que a mí me interesa es simplemente esas expresiones matemáticas y listo. Y yo le preguntaría, supóngase que en una prueba se le pone esa foto con lo que está mencionando. Las imágenes de la bola se registran en intervalos de tiempo iguales, ¿no? Y que de repente usted puede hacer, ¿no? Que se les diga el delta de t vale tanto, ¿no? Tantas milésimas de segundo, ¿ya? Y usted, digamos, en esa foto pueda tener distancias y se le pida, a partir de esa información, ¿qué podría concluir? Y se le pide que haga esos cálculos. ¿Mm? Esto es, no basta con que tengamos esas fórmulas que ya teníamos, ¿no? De movimiento con aceleración constante, no basta, ¿no? Sino, de repente, incluso, incluso nos puedan decir, haga el diseño de un experimento para poder encontrar tales expresiones. ¿Mm? Y entonces usted ya también debe estar en la capacidad, ¿no? De hacer aquello. Claro, esa ya es una pregunta abierta, ¿no? Ya no es una pregunta puntual, como puede decir alternativas. Hay tales alternativas, ¿no? No, ya son preguntas abiertas. Pero todavía eso de repente no hacemos en la universidad, ¿no? En otras universidades más adelantadas, ya hacen, ¿no? No es una pregunta que tenga una solución. Vale tanto, la respuesta es tanto, ¿no? De repente hay, digamos, diseños de experimentos. ¿Qué cosa es la data, la información y qué resultados se va a obtener a partir de ello, ¿no? ¿Qué gráficos hay que hacer, etcétera? ¿No? Pues poco a poco vaya acostumbrándose a ello. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos los antecedentes de las leyes de movimiento de Newton, veremos entonces esa relación que debe haber al tomar, por ejemplo, una data de distancias y de tiempos. ¿Mm? Y vamos a obtener algo interesante, ¿ok? Eso es en los antecedentes de las leyes del movimiento de Newton. ¿Ya? Entonces, sigamos, dice, los experimentos indican que si es posible omitir el efecto del aire, Galileo está en lo cierto. Todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo, independientemente de su tamaño o peso, etcétera, ya, etcétera, todo aquello, ya. Y nos hace un comentario de esa foto, nos hace un comentario, dice,
Esa foto es una fotografía de una bola que cae tomada con una lámpara estroboscópica que produce una serie de destellos intensos cortos en intervalos de tiempo iguales. En cada destello se registra una imagen fotográfica de la bola en ese instante. En la figura, el aumento en las distancias entre las imágenes indica que la bola acelera hacia abajo. Una medición cuidadosa revela que el cambio de velocidad es el mismo en cada intervalo, así que la aceleración de la bola en caída libre es constante, ¿no? Fíjese, se hace el experimento, eso es lo que debe de observarse, y entonces como se observa todo ello, entonces se puede determinar, ¿no? Cómo es esa variación, es constante, la aceleración de la gravedad, ¿no? Y se puede determinar esa distancia que recorre en función de ese tiempo, ¿no? Eso se puede encontrar haciendo los experimentos. En fin, etcétera, ¿no? Ya. Eh, a veces en algunos textos, eh, específicamente de repente más a nivel pre de repente, ¿no? Mencionan, ¿no? Aceleración de la gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Si mencionan aquello para los cálculos, dice tome g igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Si es así, no es que valga en algún punto de la Tierra, ¿no? Ese valor, ¿no? Sino que simplemente de repente es por comodidad de cálculo, nada más que por ello. Eso hay que tenerlo presente. No hay en la Tierra un valor de 10 metros por segundo al cuadrado de la aceleración de la gravedad, etcétera. Ya, todo eso entonces referente a caída libre. ¿Mm? Ah, ya, a ver, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿No hay consultas? Ya, perfecto. Entonces ahora sí vayamos al movimiento bidimensional en el plano. La trayectoria está en un plano y utilizando coordenadas polares. Ya. Entonces, les pediría bastante atención en esta parte, ¿ok? Bastante atención. Es simple, todo, de repente es relativamente simple si utilizamos las coordenadas cartesianas, ¿no? En cambio, ya se torna de repente un poquito más complejo si utilizamos coordenadas polares. Pero hay determinados problemas que, si queremos resolverlo con coordenadas cartesianas, es mucho más dificultoso. En cambio, resulta más sencillo para esos problemas resolverlo en coordenadas polares. Más adelante, de repente, utilizará coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Para el marco del estudio de nuestro curso, no utilizamos las coordenadas cilíndricas ni las esféricas. Sí, las cartesianas, sí, la normal tangencial, ¿no? Sí, las polares. ¿Ya? Entonces, empecemos el estudio de estas coordenadas polares en el movimiento de la partícula. Tenemos ese plano, ¿no? XY. Una partícula hace esa trayectoria. Ahí está la trayectoria. Ojo, está haciendo esa trayectoria. ¿M? Ya. Es importante aquello, saber cómo es ese movimiento. Ya. Entonces, en un instante, digamos que se encuentre justo en esa posición. Definida esa posición mediante su vector posición R. Está el vector posición R. O también definida mediante esa magnitud del vector posición R, y como se está moviendo de esa manera, entonces se mide a partir del eje X, ¿no? Ese ángulo, el ángulo teta. Entonces, podemos referir esa posición vía el vector posición coordenadas cartesianas, ¿no? Esto es un R coseno de teta, vector unitario I, más R seno de teta, vector unitario J. ¿Ya? Puede ser referido de esa manera. Pero también podemos referir aquello con R
y teta en coordenadas polares. ¿Mm? Ya. Para ello, entonces decimos lo siguiente. Tengo mi vector posición. Con esa orientación radial me doy un vector unitario a su magnitud la unidad. Su orientación, la misma que la del vector R. Y le denomino a ese vector unitario el vector unitario radial. Ya tengo vector unitario radial. Perpendicular a ese vector unitario radial, siguiendo la orientación del movimiento de la partícula, me doy otro vector unitario. Entonces, como es esa orientación, entonces con esa orientación. Y perpendicular al radial, me doy el vector unitario y le denomino vector unitario azimutal o transversal. Vector unitario azimutal o transversal. Es siempre perpendicular al radial. Si el movimiento tiene ese sentido, entonces a partir del eje X, ¿no? Ese es el ángulo teta. Pero si el movimiento es el contrario, el sentido contrario, entonces se mide el ángulo teta respecto del eje Y. No se olvide, no se olvide entonces cómo vamos a tener el vector unitario radial y el vector unitario azimutal o transversal. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Ya, entonces, si ya he definido esos vectores unitarios, radial y transversal, entonces sé coordenadas cartesianas. Entonces, mi vector unitario radial, entonces, tendrá componentes, ¿no? Tendrá componente en el eje X. ¿Y cuánto valdrá? 1 por el coseno de teta, vector unitario Y. Su componente en Y, ¿a qué será igual? Será igual a 1 por el seno de teta, vector unitario J. Ya tengo el vector unitario radial. Ahora, el vector unitario azimutal. Entonces, si ese ángulo es teta, entonces ese ángulo también vale teta. Y por lo tanto, en coordenadas cartesianas, entonces su componente en el eje X menos seno de teta, vector unitario Y. Su componente en el eje Y será 1 coseno de teta, vector unitario J. Ya tengo el vector unitario radial y el vector unitario azimutal o transversal. Ahora, ¿qué observo? Su variable independiente o de quién depende un sub r y un sub teta. Depende de teta. Depende de teta. Entonces, si quiero derivar, debe ser respecto de su variable. Su variable, teta. ¿No? Entonces, derivemos entonces. Entonces, la derivada de el vector unitario radial respecto de teta, a que sea igual. La derivada del coseno menos seno. El vector unitario y constante, está constante. Por la derivada de teta respecto de teta, 1. Y ya tenemos componente de esa derivada en el eje X. Hagamos semejante para el eje Y. Entonces J es constante, J sale fuera de la derivada. La derivada del seno, el coseno, por la derivada de teta respecto de teta, 1. 1 por coseno, coseno. Pero esa derivada que hemos obtenido, ¿a qué es igual? Observamos, ese es justo el vector unitario azimutal o transversal. Bueno, no hay consultas, entonces sigamos. Hacemos semejante para el vector unitario azimutal. Esto es la derivada del vector unitario azimutal respecto de teta, su variable independiente. El vector unitario menos i constante, sale fuera de la derivada. La derivada del seno
el coseno por la derivada de teta respecto de teta por 1. Ya tenemos su componente en el eje X. Entonces, su componente en el eje Y. Entonces, J constante sale fuera de la derivada. Derivada del coseno menos seno por la derivada de teta respecto de teta, 1. Entonces, ¿qué quedó? Menos seno. Ahí que observo, eso es justo el vector unitario radial, pero negativo. Pues, ya tenemos entonces dichas derivadas, ¿no? La derivada de u sub r respecto de teta, u sub teta. Y la derivada de u sub teta respecto de teta, menos el vector unitario radial. ¿Ya? Entonces, ahora sí, a partir de todo ello, y aplicando las definiciones operativas, obtengamos velocidad y luego aceleración. ¿Qué sabemos? El vector posición de esta partícula, como todo vector, es su magnitud por su vector unitario. Su vector unitario es el vector unitario radial. Es el vector unitario de el vector posición. Entonces, si derivo el vector posición en función del tiempo, que se obtendrá la velocidad. Entonces, voy a derivar entonces R respecto al tiempo. ¿Pero qué es? Ese es un producto. La magnitud de R por el vector unitario radial. Entonces, como todo producto, la derivada de un producto será la derivada del primero, está, R punto, por el segundo, más el primero, que es R, por la derivada de mu sub R, pero respecto del tiempo. La derivada de mu sub R, pero respecto del tiempo. ¿Lo tenemos en función del tiempo? No, está en función de teta. Entonces es un artificio matemático. A esa expresión multiplicamos y dividimos por la misma cantidad. ¿Qué cantidad? Diferencial de teta. Entonces, ¿qué estaría quedando? ¿No? Que la velocidad resulta ser la derivada respecto del tiempo de la magnitud del vector posición. Entonces, la derivada de R en magnitud respecto al tiempo, o R punto, así en ingeniería, ¿no? El vector unitario radial. El vector unitario radial. En la segunda expresión que tengo R, teta punto, derivada de teta respecto del tiempo. R, teta punto, ¿no? Y aquello, ¿qué cosa sería? Eso no es sino esa derivada de mu sub R respecto de teta a mu sub R. Mu sub R respecto de teta es mu sub teta. ¿Mm? Ya. Entonces, decimos, ¿qué tenemos? Tenemos R por, ¿qué cosa sería la derivada de teta respecto del tiempo? ¿Qué cosa es? La velocidad angular. Ya. Entonces, ojo, teta punto. Entonces ya está R por teta punto. Ya está. Y la derivada de mu sub R respecto de teta. ¿Eso qué cosa es? Eso es justo mu sub teta. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos entonces la velocidad de esa partícula en coordenadas polares. Si ya tenemos la velocidad, la derivamos respecto del tiempo que obtendríamos, la aceleración, ¿no? Entonces, derivamos la velocidad respecto del tiempo para obtener la aceleración. Entonces, o la segunda derivada de el vector posición. Entonces, entonces veamos la aceleración. Será la derivada
correspondiente a ese término más la derivada correspondiente al otro término. Entonces, ese primer término, que es un producto, entonces será la derivada del primero respecto al tiempo, pero ya es R punto, ya era primera derivada y ahora estamos volviendo a derivar. Entonces será la segunda derivada, o R, dos puntos. Vector unitario radial. Más, ahora que tenemos, es, digamos, es como que tuviésemos un producto. Es como que tuviésemos R por teta punto velocidad angular por un vector unitario azimutal o transversal. Entonces, decimos, es como si fuese la derivada de un producto, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos? La derivada del primero, ahí está, la derivada del primero, por el segundo, teta punto, vector unitario azimutal, ya está, más el primero, que es R, por la derivada del segundo. Esto es la derivada de ese término. Ya, y esa derivada que es igual. Ah, eso también es un producto. Entonces será la derivada del primero. Ya tenía una primera derivada y ahora volvemos a derivar. Entonces, teta dos puntos. ¿Eso qué es? Teta dos puntos. La aceleración angular, ¿no? Por el vector unitario azimutal. Ya, más teta punto por la derivada del vector unitario azimutal respecto de estamos ligando todo respecto del tiempo. Ya, entonces, diríamos, ¿no? Ahí está, teta punto, derivada del vector unitario azimutal respecto del tiempo. Ya. Pero tenemos el vector unitario azimutal, o radial también en el caso anterior, ¿no? Tenemos que está en función del tiempo, no, está en función de teta, está en función de teta. Y por lo tanto, hago ese artificio, multiplico y divido por diferencial de teta. ¿Para qué? Para poder decir entonces, ¿no? Esa derivada es la derivada de el vector unitario azimutal respecto del tiempo. Ah, es entonces esa derivada. Pero decíamos, ¿no? Como no está en función del tiempo, está en función de quién? De teta. Está en función de teta. Entonces, multiplico y divido por diferencial de teta. ¿Mm? Para entonces poder decir la derivada de un subteta respecto de teta. ¿Qué cosa es esa derivada? Eso es menos el vector unitario radial. Y reemplazamos. Entonces reemplazamos, empezamos a hacer las operaciones y ¿qué tendríamos? R dos puntos sería, ya está, R dos puntos, vector unitario radial, más. Entonces, comenzamos a observar las expresiones y eso aquí es igual. ¿No? Ah, ahí lo tenemos. La derivada de un subteta respecto de teta es menos el vector unitario radial. Entonces ya teníamos R dos puntos, vector unitario radial positivo, ¿no? Ya. Y luego, entonces, ¿qué vamos a tener? Nos dice, eso es R, teta punto, y aquello que es también teta punto, velocidad angular. Entonces, por lo tanto, teta punto por teta punto
teta punto, velocidad angular elevado al cuadrado. Entonces está R por esa velocidad angular al cuadrado. ¿Y qué cosa es esa derivada? Ah, esa derivada no es sino el vector unitario radial, pero negativo. Pero tenemos, ¿no? Vector unitario radial negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Una componente de la aceleración, componente radial. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Entonces, ¿qué queda? Seguir haciendo las operaciones, ¿no? ¿Qué tengo, por ejemplo? A ver, tengo R punto, aquello es teta punto. Entonces sería R punto, teta punto, primera derivada de la magnitud de R por la derivada de la posición angular, la velocidad angular. Ya, entonces ya tengo una vez. Luego, ¿qué diríamos? Observamos R, teta punto, ¿no? Era teta punto, ya lo teníamos, ¿no? Era teta punto al cuadrado. Y ahora, ¿qué tenemos? R, teta, dos puntos, vector unitario azimutal. Está R, teta, dos puntos, vector unitario azimutal. ¿Ya? Y observo esa expresión y con lo que habíamos obtenido. Entonces, ¿qué es? R punto, teta punto y la derivada del vector unitario radial, ¿no? Derivada respecto de teta, ¿qué es? Es mu sub teta. ¿Ya? Entonces tendría una y dos veces. Entonces dos veces R punto, teta punto, vector unitario azimutal. Y hemos obtenido, por lo tanto, la expresión de la aceleración de esa partícula en coordenadas polares. Aceleración radial, aceleración azimutal o transversal. ¿Se acuerdan que a nivel del curso introductorio, ¿no? Se les pidió en una sesión, habíamos encontrado en coordenadas polares, habíamos encontrado, ¿no? La velocidad. Y se les dijo, ahora usted como practicar, ¿qué debe hacer? Como practicar, debe usted entonces, a partir de esa velocidad, ¿no? Debe encontrar la aceleración. Lo que acabamos de hacer, determinar dicha expresión. Ya, no hay consultas. Ya. Luego, a partir de esas coordenadas polares, entonces, ¿qué tal si R, la magnitud del vector de posición, fuese constante? Si es constante, ¿no? Entonces tendríamos una trayectoria circular y por lo tanto diríamos movimiento circular. Entonces ahí está nuestra trayectoria circular. El radio del mismo es el radio de la circunferencia. En una determinada posición, digamos, esa posición, tendríamos el vector posición, ¿no? Y el ángulo, como está dirigiéndose de esa forma, entonces medido a partir del eje X. Entonces sería el ángulo teta. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? El vector unitario radial y el vector unitario azimutal. Ahora, voy a aplicar esa expresión. R es constante. R es constante y es justo el radio de la circunferencia, ¿no? Es una constante. Entonces, si es constante, su primera derivada respecto del tiempo
debe ser la derivada de una constante cero, como dice por el chat, ¿no? Ya, entonces no habría R punto, porque R es constante. Si no hay R punto, no debe haber tampoco R dos puntos. Ya. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? A ver, teníamos la aceleración en coordenadas polares, R dos puntos. A R es constante, R punto cero, R dos puntos también cero. Entonces sería cero menos R, la magnitud de R. Ahora, eso es el radio. Entonces ahí tenemos el radio. Teta punto al cuadrado. Teta punto, derivada de la posición angular respecto del tiempo. Eso no es sino, ¿qué cosa? La velocidad angular. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando el radio por la velocidad angular en ese instante. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el radio, el radio, teta punto, velocidad angular elevado al cuadrado. Entonces, pero observamos que vector unitario tiene menos mu sub r. Esto es, aquello es el vector unitario radial, ¿no? Perpendicular al radial siguiendo esa orientación del movimiento. A eso sería el vector unitario azimutal. Y observamos que ese vector unitario radial, si estuviésemos en otro tipo de coordenadas, que tendríamos el vector unitario dirigido siempre hacia el centro. Ese es el normalo centripetal. Entonces, me estoy dando como si hubiese cambio de variable, ¿no? En vez de poner musu r, voy a poner menos musu normal o centripetal. Y me doy un vector unitario que tenga la orientación de ese movimiento. Y por lo tanto, musu n, que es el opuesto al radial, y ahora musu teta, observo, como es una trayectoria, la circunferencia, es tangencial. Y con esa orientación, entonces, tendríamos el vector unitario tangencial. Esto es, estamos pasando de coordenadas polares a las coordenadas normal tangencial. Entonces, reemplazamos entonces. Reemplazamos. Ya. R dos puntos. R es constante. R punto cero. R punto cero. Ya está, se eliminó. Ya. Luego, R, teta es velocidad angular. El radio por la velocidad angular al, ¿no? Velocidad angular al cuadrado. Y esa es una constante. Y nuestro vector unitario normal, que es constante. Ya tenemos entonces ese término. Ahora, para el otro caso, que tendríamos R es constante, R punto cero. Eso se elimina. Entonces, ¿qué nos quedaría? R es el radio. Teta, dos puntos. Entonces, segunda derivada de vector posición. Si la primera derivada, teta punto. Entonces, sí representado, ¿no? En la parte superior, ¿no? La parte superior, el puntito. Ya. Entonces, ya al reemplazar en las coordenadas polares, cambiando en vez de mu sub r, mu sub n, el vector unitario
normal o centripetal, y en vez de mu sub teta, el vector unitario tangencial, que se hemos reemplazado, se opera, que se va a obtener el radio por la velocidad angular al cuadrado por el vector unitario normal. A eso sería la aceleración normal o centripetal. Y la otra componente sería el radio por la aceleración angular, el radio por la aceleración angular y el correspondiente vector unitario, mu sub teta, que es lo mismo que mu sub tangencial. Ya está. ¿Qué observo? Mm, He pasado de coordenadas polares a las tangencial normal, desde coordenadas polares a las coordenadas intrínsecas. ¿Hasta ahí alguna consulta de repente? Bien, esperemos entonces que todo sea entendible. A ver, supóngase que esa es la orientación del vector aceleración normal o centripetal. Entonces, perpendicular a él, que sería la aceleración tangencial. Entonces, de las expresiones puedo obtener la normal y la tangencial y obtener entonces el valor de la aceleración total, ¿no? Y por lo tanto, ¿eso qué sería? Eso sería la aceleración total, neta, resultante siguiente, ¿no? Eso es 90 grados y por lo tanto la magnitud de la aceleración total es igual a la magnitud de la aceleración normal al cuadrado Pitágoras, ¿no? Más la magnitud de la aceleración tangencial al cuadrado, ¿no? Y a ello le sacamos la raíz cuadrada. Ya tenemos entonces aceleración, movimiento bidimensional, ¿no? Movimiento bidimensional, ¿no? Aceleración y velocidad, tanto en coordenadas polares como ahora en coordenadas intrínsecas, normal, tangencial. Bien, ¿no hay consultas? Bien, entonces, ya habíamos visto algo, ¿no? Del curso introductorio. Ya. Entonces, ahora pasemos ya al movimiento en dos dimensiones, bidimensional, pero coordenadas intrínsecas, la normal y tangencial. Ya. A ver, entonces el movimiento, la trayectoria en el plano, está XY. Y digamos que tiene esa orientación, está moviéndose a lo largo de esa curva. En un instante, en el instante t1, se encuentra en esa posición. Su velocidad tangente a la trayectoria en el instante t sub 2, ¿no? Semejante, ¿no? Su velocidad tangente a la trayectoria. ¿Ya? Entonces, tendría velocidad en el instante t sub 1, velocidad en el instante t sub 2. Y por lo tanto, ¿qué observo? Está cambiando, pues, la velocidad, ¿no? Hay aceleraciones, ¿ya? Pero podríamos decir también lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal si trazo una recta tangente? Trazo una recta tangente y una perpendicular. Igual, una recta tangente y una perpendicular. ¿Y qué observaré?
donde se unen, ese es el centro de curvatura de, ¿no? correspondiente a esa región. Entonces, ahí tenemos entonces, tendríamos en el instante t sub 1 respecto del origen de referencia, ¿no? El vector posición R sub 1. En el instante t sub 2, que tendríamos respecto a la referencia el vector posición R sub 2. Pues R vectores posición. Por lo tanto, ha recorrido ese arco. Esto es un delta de S. Un delta de S. ¿Ya? Si hubiésemos prolongado, ¿no? Al hacer la tangente y luego la normal, digamos que lo prolongamos, semejante la tangente y la normal. Tengo ahí entonces un centro de curvatura. ¿Mm? Centro de curvatura. ¿Ya? Por lo tanto, entre T sub 1 y T sub 2, que hay una determinada longitud. Le denominamos delta de S. ¿Mm? Ya está. Entonces, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición R respecto del tiempo. ¿Qué tal si multiplicamos y dividimos, ¿no? por la misma cantidad? Un diferencial de longitud, diferencial de S, un mismo diferencial de longitud, diferencial de S. ¿No? Y observamos, ¿no? Observamos que la derivada de S el eje curvo a lo largo de la trayectoria, ¿no? Respecto del tiempo, la derivada, ¿qué cosa es? Eso es la rapidez. Ahora, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando el diferencial de ese vector posición entre el diferencial de arco, un diferencial de longitud. ¿Ya? Si hacemos que el delta de t cada vez sea más pequeño, repito, si hacemos que el delta de t cada vez sea más pequeño, entonces, ¿qué iré observando? No sé si por acá alguna gráfica. A ver, pues, en el instante t sub 1, una velocidad tangente a la trayectoria, v sub 1, un vector unitario tangencial, u sub t sub 1. En el instante t sub 2 posterior, una velocidad en ese instante, un vector unitario tangencial en ese instante. Entonces, habíamos multiplicado y dividido la expresión de la velocidad para tener, entonces, para tener, digamos, separando qué cosa será aquello. Eso es la rapidez. La rapidez. Entonces, ¿qué falta ahora entonces analizar? Falta analizar, ¿no? Esa otra relación. Veamos. Ya. Supóngase pasa un delta de t, como el que observa ahí en la figura, ¿no? Si pasa un delta de t, digamos, ese es el desplazamiento, ¿m? Digamos como que estamos analizando parte de una curva, ya, aquello. Entonces tendríamos ahí el delta de r, ¿ya?
Pero si tomo a lo largo de de la trayectoria y mido cuánto en magnitud es aquello y cuánto es a lo largo de la trayectoria esa longitud. No son iguales, ¿no? No son iguales. ¿Ya? Pero ¿qué tal si hago que, digamos, ahí está la trayectoria, ¿no? Eso era, digamos, para un determinado delta de R, ¿no? ¿Qué hago que el tiempo sea más pequeño? Más pequeño. El delta de R aquel. Y por lo tanto, esa magnitud del arco con la magnitud de ese vector, el delta de R. Y el arco, un delta de S, a la hora de la trayectoria, delta de S. Entonces, conforme el tiempo se va haciendo más pequeño, esas magnitudes, ¿cómo van siendo? Iguales, ¿no? Esto es, en magnitud diferencial de S, ¿no? Es igual a diferencial de R en magnitud. Son diferenciales de longitud. Entonces, como son diferenciales de longitud, esa relación, entonces, esa relación en magnitud, como tienden a ser igual magnitud, entonces en magnitud sería la unidad, pero es un vector, entonces sería un vector unitario. ¿Y qué estamos observando? Que es un vector unitario, pero tangente a la trayectoria. Esto es entonces a que está resultando igual la velocidad. Ajá, está resultando igual a la magnitud de la velocidad, que es realmente, como se observa, diferencial de S entre diferencial de T, la derivada de S, ese eje curvo a lo largo de la trayectoria respecto al tiempo, a eso habíamos definido como rapidez. Entonces la velocidad es igual a su magnitud o la rapidez por el vector unitario tangencial. Ya, ya tengo la velocidad. ¿Ah? ¿Qué tal si queremos encontrar ahora aceleraciones? A ver, en ese instante t sub 1 tengo la velocidad de sub 1, un vector unitario tangencial 1. ¿Tá? Tengo la velocidad v sub 1 y con esa orientación el vector unitario tangencial 1. Ese otro instante la velocidad v sub 2 y un vector unitario tangencial, ¿no? U t sub 2. ¿Ya? Digamos que ese vector está en esa posición. Estoy exagerando para que sea observable. Ya está el vector unitario tangencial 1. Y el otro, semejante, será el vector unitario tangencial 2. Ese ángulo era un delta de teta, ¿no? Un delta de teta. Y por lo tanto, aquello también es un delta de teta. El vector unitario tangencial 1, el vector unitario tangencial 2, y ese arco también sería entonces un delta de teta. Ahora, ese vector es el vector unitario tangencial 2 menos el vector unitario tangencial 1. Ya, ya tengo ya, pero ese es los deltas, ¿no? No es todavía el diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si vamos haciendo que ese ángulo cada vez es menor? Entonces, cuanto ese delta de teta más pequeño, vamos a exagerar. Supóngase que ese era el vector unitario tangencial 2 y aquel el vector unitario tangencial 1. ¿Ya? Y por lo tanto, ese es el cambio en el vector unitario tangencial. ¿Ya? Digamos que me doy un ángulo más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Pequeño. Tendríamos el vector unitario tangencial 1, vector unitario tangencial 2. ¿Y eso qué sería? Sería
una variación de el vector unitario tangencial. Si, si es más pequeño, entonces voy a usar todo el ángulo. Si es más pequeño todavía, digamos, es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué se va haciendo? Ese ángulo se va haciendo 90 grados. Cuando en el límite, ¿no? Cuando en el límite el delta de teta tiende a cero. Por lo tanto, ese vector, variación del vector unitario tangencial, cuando era teta más pequeño, se estaba haciendo ese ángulo se estaba haciendo 90 grados, ¿no? Perpendicular. Pero ya no es variación ahora, es diferencial del vector unitario tangencial. Entonces, ese diferencial del vector unitario tangencial, a eso es perpendicular al vector unitario tangencial. Pero sabemos que el vector unitario tangencial, ¿verdad? Por definición, es perpendicular al normal, ¿no? Entonces, ya sabemos aquello. Entonces, de ello, entonces, ¿qué podríamos decir? Que el vector unitario normal, ¿no? Es paralelo al vector diferencial del vector unitario tangencial. Entonces ya tenemos esa relación. Y luego, si ya teníamos la velocidad, entonces volvemos a derivar, ¿no? Para poder obtener la aceleración. Por lo tanto, la aceleración será pues la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ya que es igual a esa velocidad. Será, es un producto, será la derivada del primero por el segundo. Ahí está, entonces, derivada del primero por el segundo, que es un vector unitario tangencial, más el primero, que es la rapidez, por la derivada del segundo. Pero estamos derivando respecto del tiempo. Entonces queremos la derivada de la derivada del vector unitario tangencial. Estamos derivando respecto del tiempo. Ahí está, derivada del vector unitario tangencial respecto del tiempo. Multiplicamos y dividimos por la misma cantidad diferencial de S. Diferencial de S. Para poder obtener qué cosa? La derivada de S respecto del tiempo. ¿Qué será? Es la rapidez. Entonces, rapidez por rapidez, la rapidez al cuadrado. ¿Y qué está quedando? Diferencial del vector unitario tangencial, diferencial de S. Entonces, esa longitud a lo largo de la trayectoria, una longitud bien pequeñita, ese arco, ¿no? Ya. Luego, entonces recordamos que está quedando. ¿Ya? Luego, el diferencial del vector unitario tangencial es paralelo al vector unitario normal. Pero uno, vector, se puede escribir en función de otro que es paralelo a él mediante un escalar. Por lo tanto, el diferencial del vector unitario tangencial, entonces, será el vector unitario normal. Ya, pero ¿cuál será entonces ese escalar? Nos detenemos un momento para ver cuál sería el más conveniente. Ya, entonces, debemos de tener esa expresión, ¿no? Ahí está, debemos de tener esa expresión. Entonces, por lo tanto, diríamos
ese diferencial del vector unitario tangencial es entonces el vector unitario normal por el diferencial de teta. Pero ¿a qué es igual el diferencial de ese pequeño arco? Es igual al arco por diferencial de teta en este caso, ¿no? Entonces recuerde lo que acabamos de encontrar, que la derivada del vector unitario tangencial, derivada respecto de S, a que está resultando igual al vector unitario normal, como observamos, convenientemente habíamos elegido un escalar. ¿Qué escalar? Diferencial de teta. ¿Por qué? Porque diferencial de S es igual al radio de curvatura por el ángulo, expresado en radianes. Y ese ángulo no es sino diferencial de teta, ¿no? Entonces, habíamos elegido diferencial de teta convenientemente, ¿no? Como en magnitud el diferencial del vector unitario tangencial es bien pequeñito, ¿no? Entonces, el diferencial de teta también en magnitud es pequeñito, ¿no? Y entonces, la derivada del vector unitario tangencial respecto de ese que resulta el vector unitario normal o centripetal, ¿no?, entre el radio de curvatura. Y por lo tanto, reemplazamos ese valor. Y ya tenemos nuestra aceleración, que tendrá una componente tangencial y la otra normal o perpendicular. Y como habíamos dicho ya hace unos momentos, ¿no? Entonces la magnitud de esa aceleración es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero veamos un comentario. Dice, la aceleración tangencial indica la rapidez de cambio de la rapidez. Claro, aceleración tangencial no es sino cómo está cambiando la rapidez en el tiempo. Y la normal o centripetal indica la variación de la orientación del movimiento. Esto es de la velocidad, ¿no? Entonces, ya tenemos esas implicancias. Ahora, indudablemente, ¿por qué hay aceleración? Repito, ¿por qué existe aceleración? A ver, por el chat, a ver. Ajá, por una fuerza. Entonces, hay aceleración, ¿por qué? Porque hay fuerza. Y esa fuerza se puede descomponer por, digamos, por el momento que nos interesó, componente normal, componente tangencial. Entonces tendríamos entonces las aceleraciones normal y tangencial. ¿Ya? Pero, ¿usted qué diría verdadero o falso? A ver, ¿usted qué diría verdadero o falso? ¿No? El cambio en la rapidez es la causa de una aceleración tangencial. ¿Verdadero o falso? Falso, dicen falso. O sea, hemos aclarado, ¿no? Si existe aceleración en cualquiera de sus componentes, es por una fuerza. ¿Ah? Tenga presente. Igual en una prueba, como poner verdadero o falso, ¿no? Esto es antes de pandemia, ¿no? Se decía que la rapidez de cambio, ¿no? De esta rapidez, valga la redundancia, después cambia la rapidez a eso, es la causa de la aceleración tangencial. Falso, ¿no? La causa de toda aceleración es una fuerza. ¿Ya? Entonces, ténganlo presente. ¿Ya?
Y lo que habíamos hecho mención, me parece, ¿no? La sesión anterior, con respecto al punto de inflexión, ¿no? Entonces, decimos, la aceleración de una partícula, un cuerpo, ¿ah? Es considerado como partícula porque solamente tiene traslación. Dice, que se mueve con rapidez constante siguiendo una trayectoria curvilínea nunca será cero, ¿ya? salvo, salvo, excepto, ¿no? Que esa partícula, el cuerpo considerado partícula, pasa por un punto de inflexión de esa curva, ¿no? O cuando la, entre comillas, curva, no es realmente curva, es realmente, ¿qué cosa? Una recta. Luego dice, el hecho que la componente normal de la aceleración dependa del radio de curvatura, que es lo que hemos observado, ¿no? Hemos observado la aceleración normal o centripetal, esa es su magnitud. Entonces hay una dependencia en función de ese radio de curvatura. Entonces, dice, eso es importantísimo. Dice, eh, debido a ello, entonces, hay que tener en cuenta todo aquello para cuando se hace el diseño de estructuras, mecanismos, ¿no? Como, ¿qué mecanismos? Como por ejemplo las alas de un avión, las vías férreas, las levas. Leva es el corte de sección transversal, es como si fuese un frejol. Ahí está, el corte de sección transversal de una leva. Y el árbol de levas es el que está en los motores, ¿no? Los motores, el eje de árbol de levas. Ya. Entonces, suponga lo siguiente. Eh, tengo una intersección de calles, una intersección. Y eh, un móvil, un móvil, un auto, por ejemplo, ¿no? Un móvil, está yendo hacia esa intersección. Bueno, pues, si su velocidad es grande, podrá tener o podrá estar ese diseño de intersección de esas calles. Yo observé que podrá tener o podrá, digamos, estar bien diseñado si esa velocidad es grande. ¿Qué diría? No, va a tener un tiempo a doblar. Esto es, ¿qué observo? Fíjese, tiene, digamos, ese tipo de diseño y por lo tanto, si es alta esa velocidad, la rapidez, si es alto, pues ¿qué va a suceder? Fíjese, está yendo y cuando llega justo muy cercano a la esquina, ¿qué debe hacer? En tiempo muy pequeño, ¿qué debe cambiar? Su orientación, abruptamente, ¿no? Y eso que podría hacer que vuelque ese auto, ese ómnibus, etcétera, ¿no? Pero si, por ejemplo, en el diseño se ha considerado aquello, o de repente se ha considerado, o de repente se ha considerado aquello, entonces uno podría decir, ¿no? Para ese tipo de caso, a la rapidez puede ser grande. Para eso, para ese tipo de caso, a la rapidez debe ser, digamos,
un tanto menor de repente que la primera. Pero para ese tipo de caso, aquel, ¿no? En que hay en un tiempo muy pequeño, ¿no? Cambia grandemente la orientación. Entonces, para ese tipo de caso, y eso tiene que ver con radio y curvatura, para ese tipo de caso, ¿no? El de color verde, entonces se sugiere que sean las velocidades muy pequeñas. Entonces, rapidez pequeña, ¿no? Ahora, suponga lo siguiente. Tengo una pista horizontal, y un móvil, si digamos veo desde la parte superior, es de esa forma, es como que tuviese, digamos, lo siguiente, ¿no? Digamos que va a ser una trayectoria, ¿no? Curva. Entonces, en un determinado instante, digamos, en ese instante, se encuentra ahí en esa posición y va a ser una trayectoria curva. Entonces, está yendo con una determinada velocidad. Si ese es el eje, pasa por ese punto O, supóngase, pasa por ese punto O, está yendo con una determinada velocidad. Como lo observo, la velocidad ingresando en ese instante digamos, a esa superficie, una velocidad V. ¿Ya? Ahora, podría ser que esa rapidez es grande y que esa trayectoria circular, como que en un determinado instante, ¿no? Abruptamente cambia la orientación. ¿Qué podría suceder? Que haya un vuelco, ¿no? Que haya vuelco. Entonces, ¿qué se sugiere hacer? ¿Qué se sugiere hacer para que no vuelque si yo necesito ir con grandes rapideces? ¿Qué se sugiere hacer? ¿Qué dirían? Así es, ¿no? ¿Se acuerdan el curso introductorio? ¿No? Ah, fíjese la importancia que va adquiriendo. Entonces, pero en vez de que sea horizontal, si hago un peralte, entonces sí puede tener mayor rapidez. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los ciclódromos, ¿no? Esas, ¿no? Esas pistas, ¿no? Del ciclódromo, ¿no? No son horizontales, tienen peralte. Ah, Veremos ese peralte, ¿no? Como una especie de un problema, pero en la parte de dinámica, ¿no? Para observar ahí las fuerzas que intervienen, la descomposición, etcétera, ¿no? Y la fuerza de rozamiento, indudablemente, ¿no? De esa fuerza de contacto. De esa fuerza de contacto, una de las componentes. ¿Ya? Entonces, fíjese lo interesante, ¿no? De esta aceleración normal o centripetal. ¿Ya? A ver, ¿alguien ha tenido la oportunidad de observar, ¿no? Cuando un avión está despegando o cuando está aterrizando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con, ¿no? La parte posterior de las alas del avión? ¿Alguien ha tenido oportunidad de ver aquello? Bueno, aparentemente no. ¿Se refiere a los alerones, profesor? Así es, los alerones, así es, ¿no? Ah, Voy a buscar, yo de tener unas fotos, una oportunidad que estuve viajando hace poco. Eso ha sido en febrero, creo, sí, en febrero, ¿no? Me tocó justo sentarme casi a la altura de las alas del avión, ¿no? Y logré tomar algunas fotos de cómo es que, digamos, justo al momento en que va a despegar o cuando está por aterrizar, qué es lo que sucede con esa parte posterior. O sea, digamos, tratan de formar una curvatura, ¿no? Una curvatura. ¿Para qué? Para que entonces ese flujo de aire que choca con las alas del avión, entonces, ¿qué debe haber? Debe haber fuerza. Entonces, en la parte superior y en la parte inferior del ala, y origina una resultante. Y esa resultante
vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, si la velocidad es pequeña y no hubiese esa curva, ¿no? En la parte posterior de la sala no hubiese esas curvaturas, entonces con velocidad pequeña de repente no va a poder ascender o si está por descender, de repente se cae abruptamente, ¿no? Y cuando ya está a una determinada altitud, entonces ya tiene mayor velocidad, le da mayor velocidad, ya no es necesario, ¿no? Que exista esa curvatura. Esto es en la parte posterior, los alerones. Ya, ya voy a buscar para, ojalá la encuentre para la siguiente sesión, para mostrarles, ¿ok? Ya. Entonces, tenga presente, ¿no? Es importantísimo la aceleración normal o centripetal como parte de una de las componentes de dicha aceleración y por lo tanto de las fuerzas que son las que provocan las aceleraciones, ¿no? Eso va a tenerlo presente cuando haga diseños. Cuando haga diseños, de repente van a ser como parte de la monografía, como parte de la monografía, ¿no? Va a ser de repente los diseños de los perfiles de los alas del avión. ¿Ya? Pregunta si se inclinan hacia abajo en mayor o menor medida. Una idea, digamos, un corte en sección transversal de el ala, un corte en sección transversal de dicha ala. Ahí está el corte en sección transversal de dicha ala. Digamos, posición normal, digamos. Después ya está volando a una determinada altura, ¿no? Una velocidad ya grande, ¿no? Ya está. Ahora, pero si la velocidad es pequeña, ¿no? Entonces, para poder aterrizar, por ejemplo, tiene que ir bajando su velocidad. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Puede exagerar, ¿no? En esa idea se hace que esa última parte se curve, mayor curvatura. Se hace aquello. De repente es una idea, ¿no? O sea, esa última parte a mayor curvatura. Y eso hace entonces que entonces puede hacer la velocidad menor y no se cae abruptamente, ¿no? O como se va aumentando, bueno, ese, en el caso en que esa era su posición normal y luego pasa a esa posición, entonces va disminuyendo la velocidad, ¿no? Y en el otro caso, ¿no? Si es que va a ascender, inicialmente está en esa posición, ¿no? Y conforme aumenta la velocidad, entonces se va a poner luego ya para esa otra posición. Ya, voy a tratar de buscar esa foto, ¿no? Eh, eso debe estar en uno de los archivos de la nube, ¿no? Almacenado ahí, la foto de ese viaje. Ya. Bien, entonces tenga presente para los diseños, ¿no? ¿No? Para los diseños de perfiles de alas de avión, para diseños de mecanismos, ¿no? En que de repente hay reductores de velocidad, tenga presente para las levas que mencionábamos, el árbol de levas y las levas específicamente. Ya, entonces ya tenemos entonces caída libre, coordenadas polares, coordenadas intrínsecas, ¿no? Y la importancia de esta aceleración normal o centripetal y la otra componente tangencial, ¿no? Ya. Ahora, siguiendo con este movimiento bidimensional, entonces el movimiento bidimensional con aceleración constante. Bueno, estas ecuaciones las mismas que ya las conocemos, entonces ¿para qué más, digamos, tratar de encontrarlas? Ya los conocemos, ¿no? Ahí está. Nuestras ecuaciones con aceleración constante. ¿Ya? Esto es si la velocidad en el instante t sub 0 es cero, no es el plano, es una recta. Si la velocidad en el instante t sub 0 es paralela o antiparalela a la aceleración que es constante, es una recta, ¿ya? Cosa que hemos visto. Pero si v sub 0 y la aceleración a no son ni paralelas ni antiparalelas, esto es,
están formando esos dos vectores, forman un plano, ¿no? Entonces, el movimiento es bidimensional con aceleración constante. Y usted entonces puede expresar esos vectores, velocidad, aceleración, etcétera, en las componentes que quiera, ¿no? Si quieren el eje X, el eje Y u otro tipo de componentes. Ya tenemos entonces ese movimiento con aceleración constante. Observemos aquello. Nos dan, por ejemplo, algo genérico. Nos dan el vector posición de una partícula en movimiento. Si derivamos la posición, obtenemos la velocidad. Sacamos la magnitud de la velocidad no es sino su rapidez, ¿no? Ahora, como ya tenemos la velocidad, derivamos la velocidad respecto al tiempo y obtenemos la aceleración. Como ya tenemos la rapidez y el vector velocidad, entonces la velocidad entre su magnitud es un vector unitario tangencial. Entonces ya tenemos el vector unitario tangencial, tenemos la rapidez, derivamos esa rapidez respecto del tiempo, tendríamos la magnitud de la aceleración tangencial. Le multiplicamos a ello por el vector unitario tangencial, ya tenemos la aceleración tangencial. Como ya teníamos la aceleración total y ahora la tangencial, la diferencia de esos dos vectores que me da la aceleración normal o centripetal. Le sacamos la magnitud y ya tengo la magnitud de la aceleración normal o centripetal. Pero yo sé que es igual a qué? A la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. ¿Mm? Entonces, ese radio de curvatura, ¿a qué es igual? Es igual a la rapidez al cuadrado entre la magnitud de la aceleración normal o centripetal. Ahora, como me han dado la posición en función del tiempo, entonces ese radio de curvatura probablemente no esté en función del tiempo. Y de repente basta que me den la posición de una partícula en movimiento, está expresada por, y le dan la expresión matemática. T cuadrado vector unitario I más 5T más 1 vector unitario J más 10 vector unitario K, por ejemplo, ¿no? Y que le pidan el radio de curvatura en el instante, por ejemplo, T igual 5 segundos. Ahí está, prácticamente está desarrollado ahorita. ¿Cómo se hace? ¿Mm? ¿Qué quedaría? Bueno, hacer el cálculo. Como ya teníamos el vector aceleración normal y la magnitud de la aceleración normal, entonces que ya tenemos, relacionamos esas dos cantidades, ¿para qué? Para obtener el vector unitario normal o centripetal. Ya. Ahora, ¿qué tal si tenemos, ese es el origen de ese sistema, ya está nuestra herramienta matemática, las coordenadas cartesianas, el eje X, el eje Y. Está la trayectoria, y en ese instante que tengo el vector posición R. En ese instante que tengo, ahí está el centro de curvatura, correspondiente a, está el centro de curvatura. Y que tengo el radio de curvatura. Quiero obtener el vector centro de curvatura. Entonces, como ya tengo el vector unitario normal, entonces tengo esa orientación. Y como ya tengo el radio de curvatura, denomino vector radio de curvatura aquel vector cuya magnitud es el radio de curvatura y que su orientación es el correspondiente en ese instante al vector unitario normal o centripetal. Como ya tengo esos elementos, entonces ya tengo el vector radio de curvatura
Por lo tanto, de los vectores que diría, ¿a qué será igual el vector centro de curvatura? Será igual al vector posición más el vector radio de curvatura. Y ya puedo tener entonces el vector posición del centro de curvatura para cualquier instante t. Y mire, estamos desarrollando un problema prácticamente, solamente que es, ¿no? Todo lo que hay que hacer es, a partir del vector posición, poder determinar para un determinado instante, ¿no? El vector centro de curvatura. Interesante. Y eso está problemas desarrollados ahí en los archivos del aula virtual. No sé si parece que está acá. Ahí está, por ejemplo, ahí está. Ahí tiene, ¿ve? Ese problema lo tiene ya hace tiempo usted, ¿no? O sea, le dan la posición, está en X, en Y, ¿no? Está en un plano de esa trayectoria, ¿no? Y le piden el vector posición del centro de curvatura. ¿Para qué instante? Para el instante t igual a un segundo. Eso vino en un examen, fíjese. Nadie pudo encontrar dicho valor. Hicieron varias cositas que pedían, ¿no? Pedían vectores de velocidad, aceleración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo último no pudieron encontrar, ¿no? Y está todo desarrollado. Bien, consulta, señores. Bueno, hay otro problema más, indudablemente, ¿no? En esos archivos, ahí está, más problemas en esos archivos. Que me imagino usted ya debe estar desarrollando por su cuenta, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces ya tenemos ya nuestro movimiento en dos dimensiones. Lo que faltaría para el movimiento de dos dimensiones es el movimiento parabólico o de proyectiles y el movimiento circular. Eso ya abordaríamos ya en la siguiente sesión. Bien, pues si no hay consultas entonces, bien, revise los archivos, ¿no? Revise los archivos. Eh, Antes de le muestro, tiene por ejemplo, ahí está correspondiente al Tecnológico de Massachusetts, mire, ¿no? Están todos esos archivos. Este de movimiento en tres dimensiones, etcétera. Está, está movimiento en una dimensión, pero aceleración variable, ¿no? Esto es para las integrales, para las integraciones, y tiene ahí ejemplos. Entonces, en fin, tiene entonces bastante material, ¿no? Tiene bastante material. Y aparte en la carpeta de Drive está el Sierra-Semansky, está el Serway, ¿no? Está el Ohanian, está Alonso Fin, textos de física. Y aparte están los textos de dinámica también. Bien, ¿no hay consulta, señores? Entonces, unos minutos más y eh, pongo eh, el video en la carpeta del Drive, el video de la clase. ¿Ok? Entonces será hasta luego con todos ustedes. Cuídense, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego con todos.